Y llegamos al espacio Volviéndonos a Dios, espacio que en esta temporada de Amigos, Manuel Montoya nos presenta los martes a partir de las 9:30. Espacio que tú en cualquier momento del día puedes escuchar. Espacio que también puedes compartir a través de tus redes sociales, Twitter, a través de WhatsApp, a través de Telegram, a través de Facebook. El espacio estará disponible en unos minutos en iVoox y en Spotify. Ya le tenemos con nosotros. ¿Qué tal estás, Manuel? Buenos días, bienvenido. Hola José, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué bendición poder estar hoy contigo en este tiempo de radio y también con todos nuestros hermanos y amigos que están escuchándonos a través de las ondas de esta emisora. Hoy quiero hablaros de un tema que sin duda va a producir mucho interés, entiendo yo, en todas las personas que lo estén escuchando. Y sobre todo creo que va a producir sorpresa y mucha edificación en nuestras vidas. El título de la reflexión de hoy o del programa de hoy es el IQ de Cristo. Y esta reflexión está basada en un artículo de la página sanandolatierra.org titulada El IQ de Cristo, que todos los que tengáis interés podéis visitar y podéis mirar con atención. Ahora, ¿qué es el IQ? Bueno, el IQ es el cociente o coeficiente intelectual de las personas. Es una cifra con la que se mide la inteligencia de cada persona a nivel individual. Para conocer esta cifra se realizan una serie de pruebas en las que se mide por una parte la edad mental y por otra la edad cronológica, y a partir de esos datos se calcula el coeficiente intelectual de esa persona. Ahora, el cociente intelectual es un número que nos sirve para comparar el resultado que se ha obtenido de forma individual con la medida de una población de una determinada edad. De esta forma podemos determinar si el coeficiente intelectual de esa persona está en unos valores que podemos considerar estándar, o si por el contrario destacamos, y si es así, en qué medida, o por el contrario, si nos cuesta un poco más que al resto de la población el entender, el tener ese índice de inteligencia y de comprensión. Ahora, ¿cómo se calcula el coeficiente intelectual? Bueno, aunque hay diferentes pruebas para saber el coeficiente intelectual de las personas, en nuestro país se suele utilizar uno de los test más conocidos, que es llamado la escala de Wechsler. En el caso de los adultos se utiliza el Wechsler Adult Intelligence Scale, o WISE, ¿no? Y las pruebas están divididas en 4 tipos de ejercicios que nos ayudan a medir ese coeficiente intelectual. Los tipos de ejercicios son la comprensión verbal, el razonamiento perceptivo, la memoria operativa y la velocidad de procesamiento. Ahora, una vez que hemos pasado por este test, por esta prueba, vamos a obtener una puntuación. Las puntuaciones que nos dan una referencia son las siguientes. Menos de 70 puntos nos está hablando de un perfil muy bajo, de muy bajo rendimiento. Entre 70 y 79 puntos nos está hablando de un nivel de inteligencia limítrofe. Entre 80 y 89 puntos nos está hablando de un nivel bajo, pero que está dentro del promedio normal. Entre el 90 y 109 puntos nos está hablando de un promedio normal. Entre 110 y 119 puntos nos habla de un promedio alto, pero dentro de ese promedio normal del que hablamos. Puntuaciones de entre 120 y 129 nos hablan de un nivel de inteligencia superior al promedio. Puntuaciones de más de 130 puntos nos hablan de un nivel de inteligencia muy superior al promedio, y puntuaciones de más de 130 puntos nos hablan de un promedio muy superior al resto de la población con características similares. Estamos aquí hablando ya, cuando tenemos más de 130 puntos, de individuos con altas capacidades intelectuales. Los coeficientes intelectuales de las personas más inteligentes del mundo son las siguientes en este ranking, de la primera a menos, ¿no? Nos encontramos con Terence Tao con un índice de 230. Este australiano ganó la Olimpiada Internacional de Matemáticas a los 13 años y se doctoró a los 20 años en la Universidad de Princeton. Luego encontramos a Christopher Hirata
con un coeficiente intelectual de 225. Este estadounidense ganó la medalla de oro en la Olimpiada Internacional de Física. A los 16 años ya trabajaba en la NASA y a los 22 años se convirtió en doctor en astrofísica por la Universidad de Princeton. Luego nos encontramos con Kim Un-jong, de 210 puntos de coeficiente. Este coreano de nacimiento a los 6 meses hablaba y a los 3 años dominaba 4 idiomas. La NASA lo contrató cuando tenía 8 años. Increíble. Luego nos encontramos con Rick Rosner, con un cociente intelectual de 192, con Garry Kasparov, el famoso jugador de ajedrez, con un cociente de 190, con James Good con 180, con Judy Polgar con 170, con Sir Andrew Wiles de 170, con Paul Allen de 170 y con Stephen Hawking de 160. Pero el más alto índice de coeficiente intelectual de la historia humana lo sigue ostentando William James Sidis, que tiene un IQ de 300, por lo que actualmente se le considera el ser humano más inteligente del mundo. Te recuerdo que se considera individuos de altas capacidades intelectuales a gente que tiene más de 130. Bueno, pues este hombre tenía 300. Pero a donde yo quiero ir a parar hoy es al asunto de que si somos capaces de asombrarnos ante tal inteligencia humana, con mucho más motivo deberíamos de asombrarnos al pensar en Jesús. De hecho, hay un científico llamado Dr. Bob Benchoff que, basándose en los evangelios, ha sido capaz de averiguar cuál sería aproximadamente el IQ de Jesús en su humanidad, como ser humano. Y según este doctor, el IQ de Jesús en su humanidad pudiera haber superado los 450 puntos, algo sin duda asombroso. Te recuerdo que el IQ más alto de la historia lo ostenta William James Sidis y es de 300. Jesús, según este científico, tenía un IQ de 450. Así que si alguno de vosotros que estáis escuchando tenéis curiosidad por averiguar más sobre este estudio hecho por este doctor Bob Benchoff, podéis dirigiros a la página salvalatierra.org y allí podéis acceder a todo el artículo que explica este estudio. Ahora, muchos hombres y mujeres hoy en día confían en personas inteligentes. Cuando tenemos algún problema o alguna situación difícil por la que pasar, nos gusta recurrir a personas inteligentes con capacitación demostrada, pues para consultarles y recibir ayuda y consejo de parte de ellos. Y hacer esto ciertamente es sabio. La Biblia dice que en la multitud de consejeros se encuentra la victoria. Así es que cuando tenemos un problema y no sabemos cómo solucionarlos, el consejo que la Biblia nos da es que recurramos a personas inteligentes y capacitadas para que puedan darnos ese consejo y esa ayuda que necesitamos. Pero también quiero en esta mañana, en este programa, recordarte que aunque es bueno tener todos esos hombres y mujeres de sabiduría como consejeros, no podemos olvidarnos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque a veces nos involucramos tanto, nos metemos tanto en pedir esa ayuda y ese consejo, en recurrir a esas voces que consideramos de sabiduría, que incluso puede llegar a producirnos confusión. Y yo creo que esto es algo que está ocurriendo mucho en los tiempos que estamos viviendo actualmente. Estamos escuchando tantas voces de tantos expertos, de hombres y mujeres muy inteligentes que nos están hablando del clima y unos dicen una cosa y los otros dicen otra, que nos están hablando de la política y unos dicen una cosa y otros dicen otra, que nos están hablando de la economía y unos dicen una cosa y otros dicen otra, que yo creo que la población en general y también por supuesto los cristianos estamos muy confundidos. Así que yo quiero hoy atraer tu atención hacia nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el cual, como podréis averiguar si entráis en el artículo al que he hecho referencia anteriormente, ha obtenido la puntuación de IQ más alto registrada hasta el momento. Sin olvidar también que Jesús, además de ser completamente hombre, es completamente Dios, y que uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Ahora, la omnisciencia de Dios
se refiere al conocimiento de todas las cosas reales y posibles que Cristo tiene y que es atributo exclusivo de Dios. Es decir, Dios tiene el conocimiento de todas las cosas reales y posibles que puedan existir, y eso es un atributo exclusivo de Dios. Ningún ser humano puede tener ese conocimiento. Que Dios lo sabe todo está escrito en 1 de Juan 3:20. Él conoce no solo los pensamientos más o los detalles más mínimos de nuestra vida, sino los de todos los que están a nuestro alrededor. Porque Él menciona que aún sabe cuándo cae un pajarillo o cuándo perdemos uno solo de nuestros cabellos. Eso está escrito en Mateo 10, 29, 30. No solo sabe Dios todo lo que ocurrirá hasta el final de la historia misma, como vemos en Isaías 46, 9 y 10, sino que Él también conoce nuestros propios pensamientos, aun antes de que hablemos o de que pensemos en cierta cosa, como dice el Salmo 139, 4, Él ya los conoce. Él conoce nuestro corazón desde lejos y aún nos vio antes de nacer dentro del vientre de nuestra madre, como dice el Salmo 139, versículos 1 al 3, y también el capítulo 15 y el versículo 16. Salomón expresa perfectamente esta verdad cuando dice: porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Eso está escrito en Primera de Reyes 8:39. Ningún hombre, por muy alto IQ que pueda tener, puede acceder a este conocimiento. La omnisciencia de Jesús es claramente apreciada también por los escritores del Nuevo Testamento. La primera oración de los apóstoles en Hechos 9:24 dice: tú, Señor, que conoces los corazones de todos. Implica esta oración la omnisciencia de Jesús, la cual es necesaria si es que Él ha de ser capaz de recibir nuestras peticiones en oración y de interceder por nosotros a la diestra de Dios. En el mundo, la omnisciencia de Jesús es igualmente clara. En muchos relatos del Evangelio se nos dice que Él conocía los pensamientos de su audiencia. Puedes leer Mateo 9:4, Mateo 9:12-25, Marcos capítulo 2, versículos del 6 al 8, o Lucas 6:8. Allí verás que Él sabía la vida de la gente aún antes de conocerla. Por ejemplo, cuando se encontró con la mujer que sacaba agua en el pozo de Sicar, Jesús le dijo: 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Eso está escrito en Juan 4:18. También les dijo a sus discípulos que su amigo Lázaro había muerto, aunque Jesús se encontraba a más de 40 kilómetros de distancia de la casa de Lázaro. Lo podéis leer en Juan 11, versículos del 11 al 15. También se le dijo a sus discípulos, Jesús les dijo a sus discípulos que fueran e hicieran los preparativos para la cena de Pascua, describiendo a la persona que iban a encontrar y a quien habían de seguir. Eso está escrito en Marcos 14, 13 al 15. Pero quizá el mejor ejemplo de todos es el ejemplo de Natanael. Él conocía a Natanael, aún antes de haberlo encontrado, él ya lo conocía y conocía su corazón. Eso lo podemos leer en Juan capítulo 1, versículo 47 y 48. Ahora, quiero finalizar este programa animándote a que sobre todos tus consejeros, sobre todas esas personas de sabiduría que es bueno que tengas y que es bueno a las que recurras, pero sobre todos ellos, yo quiero hoy animarte a que confíes en el Señor Jesucristo. Nadie te conoce mejor que Él, ni siquiera tú mismo. Nadie conoce tus circunstancias y tu corazón mejor que Él, ni siquiera tú mismo. Y nadie tiene tanta sabiduría y tanto amor por ti como para involucrarse en tu vida y darlo todo por ayudarte. Y si necesitas una prueba de esto, mira la cruz. La cruz es la prueba irrefutable de la sabiduría, el amor y la misericordia de Dios por tu vida. Así es que hoy quiero animarte, amigo que nos estás escuchando, a que confíes en Él, a que vayas diariamente a sus pies en oración y a que le cuentes lo que te está ocurriendo, lo que está pasando en tu vida. Y te garantizo que si oras con fe y si buscas al Señor con fe, le vas a hallar. Y no solamente le vas a hallar, sino que recibirás la ayuda, la sabiduría y el refrigerio que Dios tiene para tu vida. No te confundas. Quizás estás escuchando tantas voces de tantas personas sabias
que se contradicen unas a otras, que estás en una confusión y no sabes salir de ella. Recurre a Dios si ese es tu caso. Clama al Señor. Allí vas a encontrar claridad para tus problemas y para tu vida. Esto es todo lo que tenía hoy por decirte. Espero que sea de bendición y edificación para tu vida. Gracias por tu atención y nos vemos en un próximo programa. Encuentre este y otros podcasts de nuestra programación en radiosolidaria.com.